muchísima información como a detalle, pero quisiera decirles que vamos a resaltar como lo más relevante en unas preguntas hasta el final de la sesión. Así como ayer vimos como a detalles algunos puntos de las ciencias sociales, sus diferencias, cómo los estudian, los diferentes tipos de técnicas. Y fíjense que quería que estuviera Luis, porque ayer hice una pregunta que me agarró como en curva, y que decía que por qué, cómo era o quién decía que hasta aquí iba a ser como el territorio de cierta nación, ¿no? O sea, quién decía que esto era parte de, por ejemplo, de México y de aquí para allá ya era de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver este tema, el tema de los estados. Y bueno, principalmente vamos a contar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que por medio de acuerdos se llegan a pues estos criterios para decir, a partir de, o en esta zona, vamos a seguir ciertas reglas o ciertas leyes? A ver, avísame cuando ya cuando veas mi pantalla. Bueno, aquí me faltó una parte del título que les puse en la videollamada. Vamos a ver qué es el Estado, los diferentes tipos de gobierno y las instituciones. Porque vamos a ver que, aunque van como de la mano, cada uno tiene sus propias características y pues al igual también tienen sus diferencias. Por ejemplo, a veces relacionamos como Estado y gobierno como una sola cosa, pero al final son cosas distintas. Vamos a checar cuáles son esas diferencias. Pero antes de comenzar, pues quisiera saber un poco de lo que ustedes tienen como una idea previa. Y pues les quiero preguntar, ¿ustedes qué entienden por Estado? ¿Qué es el Estado? Porque fíjense que algo muy importante es que cuando lo escribimos con mayúscula, pues tiene un significado distinto cuando lo escribimos con minúscula, ¿no? Por ejemplo, con minúscula podemos referirnos como a mi estado de ánimo, ¿no? Cómo me siento el día de hoy. Pero cuando es con mayúscula, pues tiene un significado totalmente distinto. Pero ¿ustedes qué se imaginan que es el Estado? ¿O qué significa esta palabra? Hola Luis. A Adelante, ver. Rosy. Profe, yo tengo entendido, bueno, porque así lo escucho. Ajá. Mis hermanas viven, una vive en Puebla y otra vive en casi llegando a la caseta de Chalco. Entonces se dice que allí es el estado de México. Por ejemplo, Puebla es estado, por donde vive mi hermana, que casi rumbo a Chalco, es estado, de hecho, de Santa Marta para allá es estado, es el Estado de México, y ya de ahí para acá es el DF o la Ciudad de México. ¿Estoy bien? Sí, fíjate que tiene relación eso que comentas, sí tiene que ver, porque por ejemplo nuestro país está dividido en estados, ¿no? Y algo curioso de lo que comentas, yo también se me hizo muy chistoso que por ejemplo la línea, no me acuerdo qué número es, pero sé que es de color morado. Por ejemplo, tiene una división, de un lado es creo que es Iztapalapa, y del otro lado ya es Nezahualcóyotl. Pero realmente solamente esa línea del metro es la que divide una zona de la otra, ¿sabes? Y entonces, pues prácticamente, pues nada más cruzas el puente y ya estás en el estado, te regresas y ya estás en la Ciudad de México. Pero sí, tiene una relación. ¿A alguien más se le ocurre qué tiene que ver esto del estado? Porque fíjense lo que acaba de comentar Rosy, es un punto que vamos a tocar el día de hoy. Pues vamos a ver por qué incluso nuestro país tiene diferentes estados. Adelante, Paul. Es una organización política que rige al territorio. Órale, ¿cómo? Sí, también es muy importante, exactamente, es una organización
Por ejemplo, por eso es que estamos viendo esto el día de hoy, porque, por ejemplo, conmigo vamos a ver las ciencias sociales, y a partir de las ciencias sociales vimos el día de ayer que hay diferentes campos de estudio, y entre ellos, pues vamos a ver cómo es que se organiza la sociedad, y una forma de organizarla es a partir de una delimitación territorial. Entonces, sí, exactamente, Paula, vamos a tocar ese punto, cómo es que un estado pues tiene como ciertos límites. Y bueno, esa definición, ¿dónde la encontraste, Paula? Platícanos. Bueno, es que me sonaba algo de política, o sea que es como el gobierno, ¿no? Que divide regiones para, o sea, poder mandar. Exacto, sí, tienes mucha razón. De hecho, como les comentaba al principio, Estado y gobierno van de la mano, aunque podemos decir que son cosas como distintas. Ahorita vamos a analizar por qué. Muchas gracias, Paula. ¿Alguien más nos podría comentar qué se imagina que sea el Estado con mayúscula? Por ejemplo, ahorita vamos a rescatar lo que dijo Rosy, que es una división, ¿no? Por ejemplo, decir los estados de la República, que el Estado de México, cualquier estado que se imaginen, pues hay una división, ¿no? Y como comentó Paula, pues también hay un límite territorial de en qué momento, bueno, hasta dónde se podría como aplicar cierto poder por parte del gobierno, en este caso, pues, desde nuestra postura, pues, del gobierno mexicano, ¿no? Desde nuestra trinchera, por así llamarlo. Pues bueno, vamos a ver qué es el Estado. Y bueno, como definición, podemos decir que el Estado es una forma de organización social, así como lo dijo Paula, y está formada de instituciones soberanas que regulan un territorio nacional. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que nos comentó Paula. Y bueno, ¿alguien de ustedes sabe qué significa soberana? Porque muchas veces cuando hablamos de nuestro país decimos que es libre y soberana, pero ¿qué significa? ¿O alguien de ustedes tiene la idea de qué significa eso de soberana? Adelante, Paula. Que es única y se rige. Se rige, prácticamente cuando decimos que es soberana, quiere decir que no depende de alguien más, ¿no? Que tiene como las características para regirse por sí misma, ¿no? Por ejemplo, si comparamos a lo largo de la historia o cómo hemos llegado hasta el día de hoy en cuestión de Estado, pues antes se podría decir que dependíamos de la monarquía española, ¿no? Dependíamos de otro país, ¿no? Prácticamente lo que pasaba en este territorio, pues todo dependía de las decisiones que se tomaban de ese lado. Y bueno, después de la independencia prácticamente ya nos establecimos como un país libre y soberano. Algo muy curioso que apenas descubrí ahora que hubo algunos memes, es que bueno, México se estableció tal cual a partir de la independencia. Antes, pues no éramos, bueno, antes se le llamaba la Nueva España, y antes de la Nueva España, pues eran otro tipo de culturas. Pues bueno, entonces vamos a decir que soberanía, pues es esta capacidad de poderse gobernar por sus propios criterios. Bueno, pues ya vimos qué es el Estado, bueno, la definición de Estado, y vamos a identificar cuáles son las diferencias entre Estado y gobierno, porque aunque van de la mano, cada una pues tiene sus propias características. Bueno, el Estado se podría decir que es como la estructura, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que es como una tipo jerarquía, por así llamarlo, ¿no? Por ejemplo, incluso en la familia tenemos una estructura, ¿no? Alguien que tiene como el control, con alguien que toma las decisiones, a lo mejor alguien que va por el mandado, alguien que cocina, pero al final hay una estructura, ¿no? Por ejemplo, también por ejemplo, en los primeros tipos de gobierno, por así llamarlo, en las primeras sociedades, también había una estructura, ¿no? Había alguien que tomaba las decisiones, después de ahí, pues había como un grupo
que representaba como a los grupos religiosos, pero también había un grupo que representaba a los campesinos, a los trabajadores, y bueno, esto pues permite que haya una estructura como de poder, por así llamarlo. Y bueno, vamos a ver que dentro de la estructura vamos a encontrar dos tipos que ahorita vamos a identificar cuáles son esas características. Uno de ellos va a ser el unitario y otro el federal. Bueno, como palabra clave, cuando tenemos aquí esto de uni, quiere decir que va a ser un solo, bueno, está enfocado como en una sola persona, por así llamarlo. Y cuando se habla de federal, quiere decir que hay como varios, como que hay una división. Bueno, entonces el Estado es únicamente la estructura de cómo se compone, pero cuando hablamos de gobierno, vamos a ver como las formas en las que se ejerce el poder, o sea, cómo es que se va a gobernar o cómo se van a implementar a lo mejor las leyes. Bueno, aquí vamos a ver como dos tipos principales, los autocráticos, bueno, los gobiernos autocráticos y los gobiernos democráticos. Si se dan cuenta, pues son muy parecidos, ¿no? De esto de auto y demo. Vamos a ver a detalle cuál es esa diferencia, pero como en palabras muy sencillas, auto, si ustedes recuerdan a lo mejor este prefijo en otros temas que a lo mejor vieron en secundaria, por ejemplo, cuando vimos autodidacta, la palabra auto pues quiere decir que es por uno mismo, ¿no? Entonces solamente hay como una sola autoridad. Y la palabra demo tiene que ver más como con un grupo de personas o como la sociedad completa. Bueno, pero vamos a ver a detalle cómo se clasifican incluso estos dos tipos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Todo bien, profesor. Va que vamos a avanzar entonces. Por acá Blanche levantó la mano y nada más leo lo que nos había dicho Blanche aquí en el chat. Hace un momento que hablábamos del Estado, ella puso, es como el profe dice que historia se escribe con mayúscula cuando hablamos de historia de México. Supongo que te referías a lo de Estado, ¿no? Que hay Estado con Sí, minúscula y profe. Estado. Ah, ok. Sí. Muy bien, excelente. Pues sí, tiene todo que ver, ¿no? El Estado ya es cuando hablas como de la estructura, ¿no? Del gobierno y el territorio y todo junto. Pero muy bien. Adelante, Blanche, ¿quieres comentar algo más? Sí. Profe, dijo auto, ¿qué significa? Es que nada más alcancé a escribir demo, puse grupo de personas, de personas. Bueno, déjate, digo bien qué significa demo. Es una palabra del griego y significa pueblo o población. En específico significa pueblo o población. Y auto, pues, tiene que ver como por uno mismo, o sea, como que una sola persona, ¿no? Por ejemplo, si decimos incluso la palabra autoestima, o sea, como que nosotros mismos nos damos ese valor. Otro ejemplo fue ser autodidacta, ¿no? Que es esta capacidad por aprender por nosotros mismos. Entonces, al final, pues podremos decir que no se busca como depender o tener como el complemento de más personas, sino que va a ser como una sola, o se rige por sí mismo, por así decirlo. Gracias, profe. Nada, Blanche. Bueno, vamos a ver primero las diferencias entre los tipos de Estado, que principalmente tiene que ver como si va a ser como en una sola persona, o si se va a repartir como las responsabilidades, por así decirlo, ¿no? Como en palabras más concretas. Uno es el unitario, que también se le llama simple. Aquí, la principal característica es que el centro de poder está encargado de diferentes, bueno, hay un solo centro de poder y ese centro de poder tiene varias funciones. Por ejemplo, lo podemos comparar como con los reyes, ¿no? Los reyes eran como los que tenían la decisión de todo. Solamente una sola persona decide qué se va a realizar. En cambio, en los tipos de estados federales, aquí hay una descentralización. Eso quiere decir que no va a caer el poder en una sola persona. También las administraciones se van a repartir. Y bueno, y esto, por ejemplo, ocurre en nuestro país. Cada estado tiene como que sus propios gobernantes, ¿no? A lo mejor hay un presidente, pero a la vez hay pues por ejemplo, también tenemos alcaldes que
ahora ya se me fue cómo se le llaman a los que gobiernan por estado, ¿cómo se les llamaría? Como por estado de la República. Ajá, Gobernadores, ¿no? Pues sí, gobernadores de sería estado. el gobernador estatal o sí, Sí, simplemente. ¿verdad? Gobernador estatal. Bueno, pues al final el poder no va a recaer Gobernador del estado. únicamente, ¿cómo? Gobernador del estado, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, gracias. Bueno, pues en este caso, pues no va a caer el poder únicamente en el presidente, ¿no? Sino que ese poder se podría decir como que se reparte y cada uno tiene como que su propia autonomía, ¿no? Cada uno va a tomar como decisiones, pero únicamente en el territorio que le corresponde. Es por eso que, por ejemplo, nuestro país se considera que es un país federal, ¿no? Porque estamos divididos en diferentes estados, pero hay otros lugares que no, únicamente hay un poder como supremo, por así decirlo. Otra cosa importante en los estados unitarios es que van a obedecer a una sola constitución y esa constitución va a abarcar a todo el territorio nacional. O sea que todas las leyes van a abarcar a toda esa nación. Pero, por ejemplo, en los estados federales va a haber una pluralidad de ordenamientos constitucionales. Aunque va a haber uno principal, también va a haber otros que van a ser subordinados. Por ejemplo, estaba viendo que hay algunos estados, bueno, hoy en día creo que ya todos los estados de nuestro país es como legal el aborto, fueron como poco a poco, ¿no? En cada uno de los estados se fue como aprobando que fuera ya legal, pero por ejemplo no en todo se dio así como al mismo tiempo, cada uno pues fue haciéndolo de manera independiente. Entonces algunos estados tenían como, era legal, pero en otros no. Y creo, bueno, apenas creo que vi una noticia que creo que ya es en todo el país. Pero por ejemplo también en Estados Unidos hay lugares donde, hay estados donde la pena de muerte no es legal y en otros lugares donde sí. Entonces, cada uno pues va a tomar como sus propias decisiones, pero a la vez está subordinado como a uno principal. En este caso, pues, a una constitución como global. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, es como ahorita que ya pero ya fue en todo el país, ya fue federal, de los gay que ya se pueden casar. Solo faltaban, creo que 1 o 2 estados, pero ya ahorita es en todos los estados. ¿Es, Efectivamente, es algo así? exactamente, exactamente, exactamente. Aunque todos nos regimos por una sola constitución, cada uno de los estados pues también va a tener como su propia autonomía, por así llamarla, solamente que bueno, ellos van a tomar la decisión si aplica o no aplica en su territorio, ¿no? En su límite territorial. Pero sí, bueno, entonces a lo mejor me equivoqué de noticia, yo pensé que era sobre el aborto, pero entonces era sobre los matrimonios entonces. Sobre los matrimonios, de los gays. Bueno, o de los gays o de las, ¿cómo se les llama? Cuando son parejas de mujeres. Sí, bueno, que no tienes que ser, bueno, que no tienes que ser de Oye, diferente sexo biológico, ¿no? Pues muy buena aportación. Bueno, por ahí veo que hay unos lapicitos moviéndose. ¿Continuamos o quieren que nos quede un momento? Ya, profe, estamos bien. Gracias. ¿A qué va? Bueno, nada más igual como para resaltar, por ejemplo, en el periodo de la época, la Nueva España, pues por ejemplo ahí había un estado unitario, no había, bueno, al principio pues nada más había bueno, porque fíjense que aunque las estructuras pueden ser, diferentes también se pueden combinar, ¿no? Por ejemplo, puede haber como un rey que tome las decisiones, pero también a la vez se puede como repartir esas responsabilidades, porque incluso en la Nueva España también se daba ese como tipo alcaldías y cada uno de los alcaldes pues tenía como la libertad
de cobrar impuestos y de aplicar ciertas leyes. Entonces, aunque son distintos, también se pueden como combinar. Bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que el Estado va a tener tres elementos importantes. Uno de ellos va a ser la población, otro va a ser el territorio y otro va a ser el poder. Entonces, yo, si me ayudas a leer qué dice de la población. Sí, dice elementos del Estado, 01 población, agrupación de hombres y mujeres que pueden ser reconocidos como ciudadanos para participar en la organización política del país. Muchas gracias, Rosy. Bueno, aquí quiero resaltar que, por ejemplo, dice que pueden ser reconocidos como ciudadanos, pero incluso puede haber personas que no son parte, que no se les considere como ciudadanos. Por ejemplo, en nuestro país pueden vivir extranjeros. Entonces, los extranjeros, pues no se les considera como ciudadanos y que no tienen como esa facultad de poder participar en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, ellos no pueden votar, al menos que se nacionalicen. Pero pues al final, como palabras más concretas, pues la población de un estado pues va a estar representada pues por los hombres y mujeres que vamos a ver ahorita que van a estar en este territorio. Pero vamos a ver ahora qué es el territorio. ¿Me ayudas? Vamos a ver quién tengo aquí que me ayuda a leer. Eric, ¿me ayudas a leerle el punto 2? Bueno, a veces ella está en su trabajo, no sé Bueno, si sea el Lupi, caso. Avísanos, Eri, si puedes, si no, le damos la palabra a alguien más, ¿va? bueno, me voy como la lista que tengo aquí. Vamos con Lupita. Adelante, Lupita. Sí, profesor. Territorio. Porción de la superficie del planeta que pertenece y es administrada por un determinado estado. Gracias, Lupita. Bueno, aquí quiero resaltar que, retomando nuevamente la pregunta que nos dijo ayer Luis, de quién decide, qué parte del planeta es de quién, pues prácticamente las naciones llegan a ciertos acuerdos para decir, pues este va a ser como el límite de mi territorio, y en este territorio yo voy a poder hacer uso. Vamos a ver ahorita, les quiero mostrar ahorita unas imágenes del territorio mexicano, porque fíjense que el territorio se va a contemplar o va a estar conformado por varias partes, no únicamente es la parte terrestre, también puede ser las partes marítimas. Y bueno, y por último, vamos a pedirle a Luis si me ayuda a leer lo que dice del poder. Luis, ¿nos Yo, escuchas? yo creo que Luis anda ocupado. Ujú. Mari, ¿crees que me puedes ayudar a leer el último punto? Sí, es poder, organización para actuar en conjunto que implica dirección y normativas que conduzcan a sus integrantes al bien común. Muchas gracias, Mari. Bueno, vamos a ver vamos a ver la característica de cada uno. Esto es únicamente como la definición y cada uno de los elementos que va a componer o a formar el Estado. Y bueno, ustedes van a decir, ¿creen que esto de darle el poder a una persona sea importante? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea bueno o sea malo que le demos el poder a un grupo de personas? Adelante, Rosy. Gracias, profe. Depende, profe. Depende si es para bien o si es para mal. Porque si le damos el poder a un grupo que va a estar haciendo relajo en el centro, pintando paredes, quemando carros,
pues no. Pero si es para un grupo y se le dé el poder para hacer cosas buenas, pues yo creo que sí, ¿no? Para ver por ejemplo, hay jefa de manzana, la jefa de manzana ve qué hace falta en la calle, qué hace falta en las banquetas, que si hay postes de luz y todo eso. Entonces, pues yo digo que esto es bueno. Sí, ¿Cómo mira, ves? acabas de decir algo muy importante. Yo sí que, por ejemplo, ahí la jefa de manzana pues está viendo por un bien común, ¿no? Algo que le conviene pues a todos los que viven en esa colonia. Entonces, algo muy importante de asignar el poder a una sola persona es que esa persona pues pueda ver por todos. Muchas gracias, Rosy. Bueno, yo les quiero preguntar primero, ¿qué consideran que tenemos en común? O sea, todos los que estamos aquí, ¿qué es lo que nos hace iguales? ¿O ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que, por qué tenemos algo? Bueno, ¿qué será lo que tenemos en común todos? Porque a lo mejor, pues no podemos decir que las creencias religiosas, ¿no? Porque posiblemente algunos son cristianos, otros católicos, otros a lo mejor no tienen una religión definida, o son creyentes de Goku, como mi caso. No es cierto, ¿eh? Paula. Que somos todos mexicanos y que pertenecemos a una nación. Exactamente, Paula, la dices exactamente en el clavo. Ahí nos avanza. Espérenme. Ahí está, ahora sí. Exactamente. Lo que nos hace, bueno, lo que tenemos en común es que somos parte de una nación. Y bueno, y al ser parte de una nación, pues tenemos esta nacionalidad. Bueno, algo muy importante de la nación es que, bueno, la nación es un conjunto de individuos que ha reunido a través de la historia una serie de elementos que los une y otorga características particulares, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos una historia, una raíz que nos une, ¿no? Por ejemplo, incluso que tengamos ciertas características físicas, pues también es el resultado de esa historia. Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? Que lo único que nos hace, pues, se puede decir que tengamos algo en común, pues es vivir en este territorio y pues tal cual ser el producto de todos los acontecimientos históricos. Otra cosa importante, bueno, aquí vamos a hacer la diferencia entre nación y nacionalidad, porque como les comentaba, ¿no? Posiblemente haya personas que pues viven en nuestro país, pero a lo mejor no comparten la misma historia, ¿no? Entonces hay diferentes formas de tener la misma nacionalidad. Una de ellas es haber nacido en el territorio, ¿no? Por ejemplo, si nacemos en alguna parte del país, como en México, pues ya de inmediato somos mexicanos. Pero también, por ejemplo, nacer de madres o padres, posiblemente a lo mejor una pareja se va a vivir a otro lado, pero a lo mejor pues tienen a su hijo en otro país, pero aún así, por nacer de padres mexicanos, pues también tiene la nacionalidad mexicana. Otra cosa importante, otra forma de tener la misma nacionalidad es es una nacionalización, que esto es a partir de las leyes. Y bueno, esto es, vamos a adoptar una nueva nacionalidad, pero renunciando a la anterior. Por ejemplo, hay extranjeros que se nacionalizan, bueno, a través de, bueno, desconozco mucho de cómo es el proceso, pero es un proceso legal para, pues, poderse nombrar como mexicano, ¿no? No sé cuáles sean los requisitos, si alguien los conoce, que nos lo comparta. Pero bueno, entonces podemos haber nacido en otra nación, pero si cumplo a lo mejor con ciertas características que marque la ley, pues me puedo nacionalizar, que es el caso de algunas personas que se vienen a vivir a nuestro país. Rosy. Profe, también si uno vive muchos años en este país, ya con el tiempo se hacen de nacionalidad extranjera, por decirlo así. Yo tengo familia en Estados Unidos, Ajá. un tío, ahí vivió, ya lleva más de 30 años viviendo ahí, pero él ya tiene la nacionalidad extranjera, ya va, entra y sale como en su casa, por decirlo así, pero él porque ya lleva muchísimos años ahí. Entonces ese podría ser un punto, ¿no? Un criterio para que te puedan hacer válida la nacionalización, el tiempo, ¿no? Bueno, quién sabe si haya otros criterios para que sea legal.
Muchas gracias, Rosy. Bueno, otro punto importante es el territorio, que es algo que compartimos. Y bueno, algo muy importante de delimitar el territorio de una nación o de un estado es que el territorio va a guardar ciertas riquezas para el desarrollo de la población que habita en él. Me les quiero compartir una, bueno, es como una, ¿cómo se podría llamar? Se enlistaron ¿cómo se llama? El territorio de cada país, como en kilómetros cuadrados, y se hizo una lista de quiénes son los que tienen mayor territorio en su poder. Entonces, miren, a nivel mundial, bueno, primero nuestro país, ahí está. Nuestro país tiene como superficie continental, que podríamos decir que la superficie continental es la parte como terrestre, ¿no? Como el suelo que podemos pisar. Tenemos 1.960.189 kilómetros cuadrados, pero también tenemos parte marítima. En este caso, pues serían un aproximado de 3.149.920. Bueno, vamos a ver ahorita como top, no sé si llamarle top de la cantidad o esta lista de países conforme a la cantidad de territorio que tienen en su poder. Por ejemplo, el que está en primer lugar es Rusia. Él tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. De ahí le sigue Canadá, después Estados Unidos con 9 millones, China tiene también 9 millones, Brasil con 8 millones, de ahí le sigue Australia, India, Argentina, bueno, no sé cómo se lea, Kazajistán, Argelia está en el número 10, República Democrática del Congo, Groenlandia, Arabia Saudita y México está en el número 14. Y bueno, esta información está en la página del INEGI. Si comparamos únicamente los países del continente americano, estamos en el 6º lugar. En primer lugar está Canadá, luego le sigue Estados Unidos, de ahí Brasil, Argentina, Groenlandia, y México está en el 6º lugar. O sea, si se dan cuenta, pues sí estamos como en los números muy, bueno, como en los primeros números, ¿no? De la lista de los países con mayor territorio. Es por eso que se dice que nuestro país tiene una gran riqueza, pues una riqueza, no sé si llamarle riqueza en ecosistemas y territorial, porque al final pues tenemos diferentes ecosistemas que, bueno, esta es una imagen que representa los territorios, pero no únicamente como los terrestres, ¿no? Como les comentaba, pues también hay marítimos, que también son zonas en las que sí podemos como explotar los recursos, ¿no? Vean cómo incluso aquí podríamos decir que esta línea pues ya separa como la zona que es perteneciente a México y la que es para Estados Unidos, ¿no? Al final cada uno de los países también va a tener su propia zona marítima. Bueno, a mí la verdad me dio mucha curiosidad cómo es que también eso también se reparte, ¿no? O sea, tanto lo terrestre como lo marítimo y aparte lo aéreo. O sea, también la parte de la capa de ozono también se reparte, ¿no? Es como que estas zonas son las que vamos a tener como a nuestro poder, por así llamarlo, ¿no? Bajo nuestro dominio. Y aparte también en lo terrestre también va a ser como en la parte de las capas terrestres. Y bueno, vamos a ver las características más a detalle del poder. Bueno, se dice que el poder, realmente cualquiera podría imponer su voluntad, ¿no?
Por eso les preguntaba hace rato que si ustedes creen que sea bueno o malo darle el poder a una persona o a cierto grupo de personas. Pero realmente dice, bueno, aquí por ejemplo cualquiera podríamos imponer nuestra voluntad. Por ejemplo, esta frase me hizo pensar cómo antes los imperios o a lo mejor las primeras civilizaciones, pues siempre para poder como doblegar al otro o tener como dominio de las otras naciones o de otros lugares, pues era a través de las guerras, ¿no? Entonces, a partir de la fuerza y a lo mejor de una astucia de planear cómo iban a atacar, pues era como iban haciendo el dominio, ¿no? De zonas territoriales. Entonces, realmente, pues cualquiera podría hacerlo, ¿no? Dice Thomas Hobbes, bueno, no sé cómo se pronuncia este apellido, dice que a esto de poder, pues implementar, pues mi poder a partir de la fuerza y de la astucia se le llama estado de naturaleza. Y bueno, y esto, pues, bueno, no, las relaciones constituye una guerra de todos contra todos, como que prácticamente, pues tú te vas a cuidar. Me imaginé así como en el reino animal, ¿no? Cada uno, pues tiene a lo mejor, bueno, me imaginé de los animalitos, cada uno tiene como su propia madriguera y se está cuidando de todos los demás depredadores, ¿no? O sea, al final es cuidarse el uno del otro, ¿no? A lo mejor como especie se pueden a lo mejor apoyar entre ellos, pero al final también se van a estar protegiendo de otras especies, de otros depredadores. Bueno, entonces, en el mundo natural, pues realmente es como el protegerse de todo, ¿no? Porque al final es todos contra todos. Y bueno, y cuando no hay este poder o cuando no se establece una autoridad, porque realmente se dice que es una necesidad, cuando no se da este establecimiento de autoridad y de poder, pues se dice que vivimos en una anarquía. Y bueno, la anarquía pues tiene que ver con la ausencia de control. Y dice aquí que las personas no sabrían cómo actuar para lograr un orden y una convivencia justa. Fíjense que esto es muy importante, esa es una pregunta de examen, porque cuáles son una de cuáles no es una característica del Estado. Y bueno, entonces, como el poder es una característica del Estado, la anarquía pues tiene que ver como que no hay ese poder, nadie lo establece, nadie lo está aplicando, pues no hay una autoridad que implemente ese poder. Entonces, la anarquía, pues, tiene que ver con esta ausencia, y por lo tanto, pues, la anarquía no es parte de las características del Estado. Este punto sí es importante. Y bueno, ya está aquí. ¿Alguna pregunta de las características del Estado? Vamos a resaltar que son 3. Recuerden que es la nación, el territorio, bueno, más bien la población, el territorio y el poder. Esas son las 3 características principales. ¿Me podría poner la otra diapositiva, por favor? Claro, la del territorio o la Sí, primerita gracias. de las. Ok. Gracias, profe. De nada. Pues aquí alguna pregunta, ¿vamos bien? Todo bien. ¿A qué va? Bueno, pues ya vimos qué es el Estado, que lo vimos como una estructura y los elementos que la componen. Ahora vamos a ver cuáles son los sistemas políticos. Y bueno, los sistemas políticos están compuestos tanto por la forma de gobierno como por la organización de los poderes y pues el funcionamiento de las instituciones. Como en palabras muy concretas o así como a grandes rasgos, podemos como clasificar pues estos tipos de gobierno como en cuántas personas se centra el poder. Vamos a decir que el sistema autocrático es únicamente en una sola persona y pues lo podemos relacionar con la monarquía, ¿no? Por ejemplo, con los reyes. En la oligarquía va a ser con un grupo de personas y el democrático va a ser con la población, ¿no? El poder está
en manos de la población. Algo que me resultó como también curioso es que el concepto de democracia también se clasifica en dos, como el antiguo y el moderno, porque anteriormente en la antigüedad, en la antigua Grecia, se consideraba que la democracia solamente era ejercida por un grupo de personas. Por ejemplo, tenían que ser ciertas personas con ciertas características y, por ejemplo, no entraban las mujeres. Las mujeres no podían ser parte de estas decisiones. Entonces, solamente un grupo de personas tomaba las decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando solamente un grupo de personas se le llama oligarquía o también llamada aristocracia. Entonces, bueno, así lo podemos clasificar como, bueno, eso también es importante, diferenciar los tipos de gobierno. Y bueno, yo lo veo así, ¿no? Como en cuántas personas está concentrada el poder, ¿no? Autocrático en uno solo, oligarquía en un grupo de personas y democracia en la población. Que por ejemplo también a la población se usa como sinónimo pueblo. El pueblo o la población. Bueno, ahorita les comentaba que la oligarquía tiene que ver con un grupo de personas. Aquí vienen incluidas mujeres, pero porque no encontré otra imagen. Pero, por ejemplo, también ayer estaba pensando que estábamos hablando sobre la ciencia y cómo, me acuerdo lo que dijo Gaby, que tiene que ver con un cierto grupo de personas que dice qué es ciencia y qué no, ¿no? Y a lo largo de la historia, este grupo de personas, pues por lo regular siempre son hombres. Por ejemplo, me acuerdo una vez que hice una investigación sobre quién escribe las enciclopedias y los autores no había ningún nombre de una mujer. Entonces, por eso que se le puede considerar una oligarquía, porque al final solamente cierto grupo tiene ese control. Y eso a veces pasa también en la ciencia. Se dice que también se le puede llamar como, tiene otro nombre, déjenme acuerdo, se le llama ay, se me fue la palabra, ahorita se los digo. Ahorita les digo la palabra. Bueno, estaba haciendo un poco de tiempo porque vi ahí algunos lapicitos. Ah, ya me acordé, se le llama hegemonía. Se le llama hegemonía cuando solamente un grupo de personas decide qué es lo correcto, qué es verdadero. Bueno, vamos a continuar, ¿va? Bueno, incluso cada uno de estos tipos de gobierno también tienen algunas clasificaciones dependiendo de la estructura o dependiendo de cómo se establece o cómo se reparte el poder. Porque recordemos que entre la diferencia de Estado y gobierno, el gobierno tiene que ver cómo se aplica o cómo se distribuye el poder. O entonces dentro de los regímenes autocráticos, es cuando los gobernadores deben comportarse, los gobernados deben comportarse según las reglas que les dicta el gobernante, ¿no? Por ejemplo, nuevamente voy a retomar el caso de los reyes. Cuando vivimos en un reinado, tenemos que seguir las reglas que ellos establecen. Entonces solamente vamos a seguir esas órdenes. Nosotros no podemos como opinar de decir, pues creo que esto no es justo, esto sí es justo. Y bueno, este tipo de regímenes, pues atropella como los derechos humanos. Y bueno, este tipo de gobierno se puede clasificar en dos. Se clasifica en el régimen totalitario y en el régimen autoritario. Aunque son muy parecidos, tienen como una diferencia, pues muy visible. Por ejemplo, mientras el totalitario, bueno, los gobernados pueden participar en los procesos políticos, orientados por una ideología que controla y regula todos los aspectos de la vida y de las personas. Es, por ejemplo, imagínense que nada más hubiera un partido político
O sea, podemos ser parte de, pero solamente va a ganar ese partido político. Imagínense que nada más existe el PRI. Entonces podemos a lo mejor participar, pero no va a haber otros oponentes, solamente va a estar ese partido y ellos van a decidir qué leyes se van a aplicar. En cambio, dentro de los regímenes autoritarios, solamente un grupo de personas, ahí no, o una persona incluso, va a decidir, sin consultar a los demás, cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar. Bueno, no sé si me voy a explicar de la diferencia. ¿Alguien me podría decir con sus propias palabras cuál sería la diferencia de estos dos? ¿Quién me puede decir la diferencia exacta? Anímense, si se equivocan, no importa. Bienvenida, Vicky. Bueno, si no Gracias, encuentro... profesor. Gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Bueno, si no encuentro la diferencia, yo les diría que, bueno, en palabras como concretas, ¿con alguien levantó la mano? Adelante, Yo, Blanche. profe. El régimen autoritario sería Ajá. el gobierno que no le pide, ¿cómo se llama? O no toma en cuenta al pueblo. Y el régimen totalitario toman en cuenta a nosotros. O sea que Exactamente. nosotros podemos participar en lo que ellos decidan, nosotros podemos participar, y en el régimen autoritario no, nada más ellos pueden resolverlo sin tomarnos Exactamente. en cuenta. Exactamente, esa es la principal diferencia. En el autoritario no nos toman en cuenta, y en el totalitario sí nos toman en cuenta, pero únicamente va a haber una sola ideología, una sola forma de pensar, no va a haber como que haya diferentes posturas como de cómo es la mejor forma a lo mejor de gobernar. Muchas gracias, Blanche. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los regímenes democráticos. Hasta parece trabalenguas. Regímenes democráticos. Bueno, fíjense que dentro de los democráticos, la división del poder, bueno, aquí hay una división de poder, mientras en el otro no hay una división de poder, recae el poder solamente en una o pocas personas. En los democráticos sí va a haber esa división de poder político. Y bueno, este poder se va a repartir en distintos órganos, o en distintas instituciones, por así llamarlo. Las autoridades son elegidas en elecciones libres, competitivas y transparentes. Entonces, cada uno, bueno, la sociedad o los gobernados o el pueblo va a elegir a quiénes van a ser estas personas que van a tener el poder. Pero también hay diferentes tipos. Por ejemplo, bueno, uno de ellos es el presidencialista. Dentro del presidencialista, el poder ejecutivo es ejercido por un presidente de la República, que es el caso de nuestro país. Todo eso también es a partir del voto. Hay otro que se le llama parlamentario. En el parlamentario se puede decir que hay dos poderes, o como dice aquí, hay una colaboración. Uno va a ser el jefe de gobierno, que se le llama, bueno, está representado por el primer ministro, y un jefe de Estado.
que en este caso, pues va a depender mucho bueno, puede ser incluso un rey o un presidente de la república. Pero al final, van a ser dos personas que van a tener como, o que van a tomar como las decisiones, ¿no? Por ejemplo, no como que el presidente nada más nos representa a nivel internacional. Aquí, tanto el jefe de gobierno como el jefe de Estado, pues comparten esa responsabilidad. Y bueno, dentro del semipresidencial, es como un mixto, como que es la combinación de los dos anteriores. Va a haber un poder ejecutivo electo por voto. Esto pues va a ser a partir del pueblo, por así llamarlo, o de los ciudadanos. Pero aparte va a haber un primer ministro y este es elegido por el parlamento. Entonces el parlamento pues es como es un grupo político que ellos van a decidir quién va a ser ese representante. Entonces uno va a ser elegido por el pueblo y otro por un grupo político. Entonces, por eso se le llama semipresidencial, porque bueno, es la combinación de los dos anteriores. Y bueno, aquí podemos resaltar como punto en común, es que en ambos hay como votaciones, en ambos se toma en cuenta la opinión de varias personas. No recae como el poder en una sola persona o en un pequeño grupo, como en el caso de los autocráticos. Ya no escuchas, profe. No ando hablando. Estoy haciendo tiempo en lo que están copiando, porque ahí veo algunos lapicitos. Ah, ok. Yo dije, se me fue la señal. Gracias, profe. Adelante, Blanche. Profe, ¿dijo autoritario No, autoritario o, ay, es que dijo otra palabra? autocrático. ¿Autocrático? ¿No es Ese es el otro autoritario? tipo. Es el otro tipo. O Sí, sea, el que habíamos. el autocrático es cuando solamente recae en una sola persona, como en un solo gobernante. Autocrático. Ah, ya. Ajá. Autocrático, ¿verdad? Ajá, exacto, autocrático. Si se dan cuenta, como que nada más cambia el prefijo auto y demo, pero ambas tienen la palabra o el sufijo crático. Sí, gracias. Que por ejemplo, bueno, esto de crático viene también de una palabra griega que significa, bueno, de la palabra kratos, que significa gobierno, poder o autoridad. Entonces, bueno, dentro de la democracia, dentro de lo demo, se podría decir que es el poder que ejerce el pueblo. Pero cuando decimos que es auto, es como el poder que ejerce una sola persona. Pues autocrático, una sola persona o un pequeño grupo, pero que ese pequeño grupo va a tomar las decisiones, no lo va a consultar. Bueno, posiblemente sí, pero tienen que respetar a fuerza sus ideologías. No es como que yo tengo una idea nueva y a lo mejor voy a proponer que se haga diferente. Más bien vamos a lo mejor seguir sus propias reglas, aunque yo participe, pero voy a seguir sus propias reglas. Ese es el caso del totalitario. Bueno, vamos a avanzar. Ya vi que dejaron los lapicitos. Entonces vamos a seguirle. Bueno, aunque vemos que hay diferentes tipos de democracia, que, bueno, realmente esto es una información extra. Dudo que en los exámenes, bueno, yo por lo que vi,
no viene como así en específico cuál es cada uno de los tipos, más bien tiene que ver cómo recae el poder en si es una persona en un grupo o en la población. Eso es como lo más principal. Pero la idea es como que podamos profundizarlo para pues poderlo analizar a detalle. Bueno, pero algo muy importante de la democracia, para que realmente se pueda considerar como un gobierno democrático, debe de cumplir estos 4 criterios como mínimo, porque realmente hay más criterios que le van a permitir que esa democracia tenga cierta calidad, ¿no? Pero para que se pueda como considerar democrático, un número 1, tiene que haber elecciones libres, periódicas y limpias. Por ejemplo, en nuestro país, pues son cada 6 años y otras son cada 3. Limpias porque quiere decir que no va a haber, no van a interferir a lo mejor otras personas para poder influir en la decisión. Y libres porque cada uno va a tomar la decisión a partir de lo que considera que va a ser lo mejor para la nación o para el país. Otro punto es que tiene que haber libertad de expresión. Así como podemos elegir libremente, también podemos opinar si estamos de acuerdo o no. Por ejemplo, me acuerdo que una de las mayores críticas de los actuales partidos políticos es que a lo mejor ninguno cumple con las características o a lo mejor con lo que yo considero que se necesita para el desarrollo del país. Entonces, posiblemente yo puedo publicar o puedo comentarlo incluso, decir que no estoy de acuerdo con todos los partidos políticos, ¿no? Y no por ese hecho va a haber represalias contra mí o va a haber a lo mejor pues sí, tal cual alguna consecuencia por hablar mal de a lo mejor de algún partido o de algún representante. Por ejemplo, es por eso que a Porfirio Díaz se le consideraba como un dictador, ¿no? Porque al final él no permitía esta libertad de expresión, ¿no? Si se criticaba su gobierno, pues eran desaparecidos o fusilados o encarcelados. Entonces, pues, por lo tanto, pues no, en ese periodo, pues tal cual no existía una democracia. Otro punto importante es que debe haber fuentes de información independientes. Cuando dice que es independiente, quiere decir que no van a ser o no tienen que ser controladas por el Estado, por el gobierno. Por ejemplo, yo puedo investigar cómo le puedo hacer a lo mejor para proponerme, a lo mejor para diputado, o a lo mejor para jefe delegacional, bueno, para alcalde posiblemente. Entonces, yo puedo comenzar a investigar cuáles son los requisitos para ser parte de, y bueno, esa información tiene que ser pública. Entonces, el Estado pues tiene que permitir, bueno, más bien no tiene que involucrar o no tiene que privar a la sociedad de ese conocimiento, ¿no? Todos tenemos la libertad de acceder a esos datos. Y no únicamente en lo electoral, ¿no? Sino en todo. Otro punto importante es que también tiene que haber una libertad de asociación. Posiblemente a lo mejor yo no estoy de acuerdo con las propuestas de los partidos políticos actuales. Entonces, pues yo me puedo reunir, a lo mejor nosotros nos podemos reunir y a lo mejor llegar a un punto de decir, pues de acuerdo a nuestros ideales, consideramos que el país o nuestra alcaldía, o nuestro lugar donde vivimos necesita esto y esto y esto y esto. Entonces, cualquier persona puede postularse, pero pues tiene que cumplir ciertas características también, no es como que nada más me propongo y ya, al final también tiene que cumplir ciertos requisitos. Bueno, ¿ustedes cómo se llamarían? ¿Cómo sería su partido político? Si tuviéramos la oportunidad de realizar nuestra propia asociación o nuestro propio partido, ¿cómo le llamarían ustedes?
más como por curiosidad. Luis, Pues yo le pondría PDI. No sé si ya exista, pero yo le pondría así, PDI. ¿Por qué PDI? Que sería Partido Democrático Incluyente. Como Luis, ya no te escuché lo último. Partido Democrático Incluyente. Ah, Partido Democrático Independiente. PDI. Pues no sé, la verdad no sé si exista o no exista. Pero suena muy bien. Incluyente, Ah, incluyente. sí. Incluyente para que pues todos los pensamientos puedan ahora sí que participar y de todas esas ideas pues sacar las mejores, ¿no? Muy buena idea, Luis. Bueno, me hice recordar la diferencia porque me quedé pensando de esto de inclusión, pero ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre integración y inclusión? Bueno, por Ponen ejemplo, que no. cuando integramos, por ejemplo, podemos integrar a alguien en el grupo, pero no necesariamente porque esté dentro del grupo, lo vamos a hacer participante o lo vamos a involucrar en las actividades. Entonces, está integrado, ahí está, pero a lo mejor solamente ahí va a estar presente, pero no está haciendo parte como de las actividades. Pero cuando ya lo incluimos, quiere decir que también va a participar, también va a ser parte de, aunque, o sea, pues, va a estar con nosotros, pero aparte también va a estar ahí conversando. Entonces yo, por ejemplo, yo les diría, ¿ustedes cómo se consideran? ¿Se creen, están incluidos o integrados en este grupo? ¿Son participantes o solamente son espectadores? No, Ay, no, sí, sí, no sé. no, esta es la respuesta, nada más una para que ustedes lo reflexionen. Bueno, por último, vamos a hablar sobre las instituciones. Bueno, pero fíjense, ¿ustedes saben cuál creen que sea la diferencia entre las instituciones y los grupos? Porque, bueno, hay instituciones sociales y grupos sociales. Pero, ¿cuál creen que sea la diferencia? Bueno, realmente los conceptos de grupos sociales no es un tema que venga como en el temario, solamente las instituciones. Pero considero que es relevante identificar esa diferencia entre instituciones sociales y grupos sociales. Profe, las instituciones son para todo el mundo, para todo el público, pues, esas instituciones. ¿Y cuál otra dijo? El grupo, El grupo es para todo, pues igual para todos los conocidos, profe. pues bueno, dentro de los grupos sociales tenemos que tener como ciertas características. Y bueno, y al final estos grupos sociales pueden desarrollar o crear una institución. Pues más bien es como que los grupos son los que crean a las instituciones. Pero bueno, estos grupos sociales siempre van a tener una característica o un fin en común. Pero bueno, prácticamente es como que uno crea al otro.
Bueno, pero dentro de las instituciones, vamos a ver, también hay una clasificación, hay diferentes tipos de Fíjate, instituciones. formales, informales. Ujú. ¿Cómo? Ay, perdón, estaba abierto mi micro. Pero dinos, creo que sí es importante lo que ibas a decir. Lo que pasa es que yo en el chat puse Ajá. institución seria del gobierno, pero ya ahorita que subió eso, dije, entonces son también formales e informales las instituciones. Sí, exactamente. Las instituciones se pueden clasificar, bueno, principalmente se clasifican como formales e informales. Lo único que lo hace diferente es que va a haber como unas ciertas reglas escritas, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar, dentro de una institución educativa, va a haber como ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de para que ustedes estuvieran aquí, posiblemente tuvieron que entregar ciertos documentos. Tienen, las reglas es pues conectarse a las 4 en punto, ¿no? O avisar si no se conectaron. Posiblemente, bueno, ahorita posiblemente a lo mejor tenga que cumplir con cierto porcentaje de asistencia, con las evaluaciones. Pues al final, esta institución es algo formal porque es un acuerdo o está por escrito las reglas del juego, por así llamarlo. Pero, por ejemplo, dentro de la familia, se dice que la familia, aparte de ser una institución como sencilla, es una institución informal, porque no hay una regla como que yo como hijo, o como papá, o como tío, tengo como que ciertas, pues a lo mejor responsabilidades ya como, pues no sé cómo decirlas, como obligadas, ¿no? Como que haya algo escrito que a lo mejor yo firmé y me comprometí a que a lo mejor todos los días iba a preparar el desayuno, ¿no? O que a lo mejor todos los días iba a tirar la basura, ¿no? Por decir un ejemplo. Pues no hay tal cual, ¿no? No hay tal cual algo establecido. No hay un documento que como que lo respalde, como esas reglas del juego que van a como a estructurar, ¿no? Tal cual la interacción que va a haber entre los individuos, entre las personas que van a estar dentro de esa institución. Bueno, antes de adelantarnos, quisiera pedirle a alguien si me puede ayudar a leer qué significan, bueno, qué son las instituciones. Que bueno, lo que dice abajito de tipos de instituciones. Adelante, Blanche. Tipos de instituciones tienen como función la satisfacción de necesidades y cuentan con una estructura, con identidad propia y normas de conducta. Muchas gracias. Dime, Blanche. No, perdón, es que iba a cerrar el micrófono. No te preocupes. Bueno, fíjense, incluso como por ejemplo, el Estado, al final también es una institución, porque pues está regulada por una constitución. Hay una serie de leyes que establecen cuáles van a ser los funcionamientos y cómo van a actuar, ¿no? Por eso dice aquí que va a haber una estructura. Por ejemplo, incluso en este momento, aquí tenemos hay una estructura, ¿no? Y a mí me tocó, bueno, mi rol es explicar este tema, poderlo debatir, desmenuzar, analizar, pero también hay otro papel, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Vicky, que es como la profesora auxiliar junto con Miguel, que está para poder pues dar la palabra, pues a lo mejor organizarnos para que no nos atropellemos con las participaciones. Entonces, cada uno pues está cumpliendo pues un rol en específico. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuál es la división de los tres poderes? ¿Y y quién los representa?
Cleofás y Rosita levantaron la mano. Ok, Adelante, es Jenny. Vamos primero con Jenny, luego Rosy y después Jenny. Pau. Perfecto. Sí, es que Soy yo, entró con otra profe. cuenta. Sí, gracias. Es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. exactamente. ¿Y quién representa a cada uno? El Ejecutivo es el presidente. El Ajá, Judicial, pues la policía. Y el Legislativo, la Cámara de Diputados. exactamente, Jenny. Pues ves, incluso en el estado, pues hay esta estructura y cada uno pues va a tener una función en particular. Bueno, ya, pero a la vez cada uno pues tiene pues un rol, ¿no? Un rol dentro de la institución. Cada uno va a tener un papel importante, pero también hay una forma de actuar. Por ejemplo, incluso si lo pensamos, no es la misma forma de relacionarnos o de actuar cuando vamos, por ejemplo, al doctor o al seguro, que cuando estamos en un museo, ¿no? Que ahorita, o cuando estamos con la familia. Al final, la institución o el grupo donde estoy, realmente va a delimitar cómo voy a actuar. ¿No? Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es cómo, aunque a lo mejor tenemos esa confianza, por ejemplo, no nos decimos, no me dicen Oscar, me dicen profe, ¿no? Porque al final ahí está como, pues tal cual no es una regla como establecida, pero está como que al final el simple hecho de estar en una institución educativa, pues plantea que yo tenga como cierta forma de actuar, ¿no? No es como que tengamos, que estuviera padre, ¿no? Que tuviéramos esa confianza de como se dice, tuitearnos o decirnos de tú, pero al final también nos decimos así como, pues, profe, ¿no? O al doctor. Por ejemplo, quisiera platicarles, ajá, hay una jerarquía. Por ejemplo, quisiera platicarles una situación que me pasó una vez que perdí una credencial. Cuando era joven, este, saqué una tarjeta de la Injuve y pues esta tarjeta me permitía entrar al metro gratis, bueno, usar el transporte público gratis. Bueno, únicamente metro y RTP. Pero pero para poderla, como la perdí, tenía que levantar una, este, ¿cómo se llama? Un Un acta, acta. exactamente. Tenía que reportar, bueno, tenía que levantar un acta de la pérdida. Y entonces, el día que fui, había había un juez, ¿no? Pero ya llevaba una hora ahí esperando. Y entonces, pues a mí se me hizo, bueno, yo consideré que pues somos personas, y yo me vi como un igual, le dije, oye, disculpe, pues ya la verdad tengo mucho tiempo esperando, y pues nada más vengo por una carta, y pues no se me hace justo que me tengan aquí esperando, pues aunque sea díganme si me van a atender o no. Y me dijo, en primer lugar, me tienes que decir pues, ¿no? Y en segundo lugar, aquí te tienes que esperar porque no vamos a estar a tu disposición. Y yo le dije, no manches, esa fue mi expresión, no manches. Me dijo, ¿cómo que no manches? No, a mí me tienes que hablar con respeto porque yo soy una autoridad y no, pues pues ya resulta que ya después hasta bueno, le habló a los policías y le dijo que si seguía con esa actitud que me iban a encerrar y yo dije, bueno, pues nada más por exigir, bueno, que aunque sea me dieran una explicación de por qué no me estaban atendiendo. Y bueno, ya después el policía, pues él sí con toda la calma me dijo, pues que mira, pues nada más tenemos una computadora y no podemos cerrar un archivo o un caso. Bueno, no lo podemos cerrar hasta que se concluya. Entonces, no podemos abrir, más bien me dijo, no podemos abrir uno nuevo hasta que cerremos el que está abierto. Entonces tienes que esperar hasta que se redacte toda la información y ya después pues ya te podemos atender a ti. Digo, bueno, eso no le costaba nada decirme al juez, ¿no? Que me tenía que esperar porque pues, ellos no tenían como a lo mejor las computadoras, no sé. Pues al final, pues él, a partir de una jerarquía como lo vi aquí en el chat, pues él me dijo que, bueno, así como que tomando su rol, que pues no tenía como el derecho de hablarle de esa forma, ¿no?
Entonces, bueno, al final, bueno, este ejemplo es para resaltar cómo las instituciones, pues al final, pues tratan de regular nuestra conducta, ¿no? Que yo, bueno, desde mi punto de vista, pues siento que no tendría que ser así. Al final creo que todos somos iguales. Dime, Rosy. Sí tienes razón que todos somos iguales, pero imagínese que le dijéramos al presidente, hola Manuel, ¿cómo estás? O sea, le tendríamos que decir, señor presidente, ¿Qué pasó, ¿no? Andrés? ¿Qué pasó? O Peje, hola Peje. Pues yo no lo veo malo, pues así se llama, ¿no? Dime, Paula. Pero al igual, ¿no? Como dice, hay jerarquías y el estudio y eso lo respalda. Entonces tienen un nivel más alto que uno. Bueno, pero no porque a lo mejor tenga a lo mejor cierta preparación, quiere decir que sea mejor persona que yo, ¿no? O que yo sea menos, ¿no? No, pero o sea, el estudio y eso también los avala, los respalda. No, no se puede comparar usted conmigo, ni yo con usted, porque a lo mejor yo no sé lo que usted sabe. Su estudio y ahora sí su quemada de coco le ha servido, ¿no? Bueno, realmente yo creo que todos sabemos algo, ¿no? Todos tenemos experiencia de vida, como lo habíamos platicado ayer, de manera empírica, todos tenemos mucho conocimiento, tanto bueno como malo, ¿no? Sí, pero hay un papelito que lo respalda. Dice aquí Pau que es lo políticamente correcto. Sí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, no quisiera hablar, por ejemplo, de la familia como institución, ¿no? Por ejemplo, creo que si comparamos cómo era la familia antes a cómo es ahora, antes no podías, por ejemplo, si tú considerabas que a lo mejor tu papá o tu mamá estaba mal, no podías decirle, oye, es que no es así. Y a mí no me faltas al respeto, ¿no? Haces lo que te digo porque lo digo yo, porque soy tu mamá o porque soy tu papá, ¿no? Por ejemplo, así cuando, a lo mejor un ejemplo, ¿no? Posiblemente mi hermano o una persona rompió algo y me dice, ahora lo limpias tú. Digo, pues yo, ¿por qué? Yo ni lo hice, ¿no? No es justo, ¿no? Y a lo mejor, pues no me importa, yo soy tu mamá o yo soy tu papá y como te lo estoy diciendo yo, lo vas a hacer, ¿no? Pero bueno, creo que hoy en día, pues a lo mejor es algo muy importante de las instituciones, es algo que también quisiera resaltar, que las instituciones son cambiantes, no, las instituciones no son como ya algo estable, algo que ya se escribió y que no se puede modificar. Las instituciones también se pueden ir, bueno, se van como adaptando, se van reestructurando a través del tiempo. Bueno, aquí ya no vi que decía el chat, pero dice Vicky que en Chihuahua les hablamos a los papás o tíos de usted. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Tus cachetadas guajoloteras. Mínimo no seas igualado, nos llegan a decir, ¿no? Cosas así. Ándale, Vicky, exactamente. Sí, es que la educación también, ¿no? El respeto y las jerarquías. Vamos a las jerarquías. Sí, bueno, bien, es algo, por eso dice aquí que hay una estructura, ¿no? Retomando nuevamente como la palabra de estructura, por ejemplo, algo que me gusta de Crecer en México es que la jerarquía no es de manera vertical, ¿no? Como que alguien, pues solamente le damos ¿cómo se podría decir? Cuentas a mi jefe directo, ¿no? Sino que también, Moni dice que lo hacemos de manera horizontal, ¿no? Por ejemplo, Moni nos dice incluso a lo que está haciendo ella, ¿no? Por ejemplo, ella no nos tendría que, a lo mejor desde la manera tradicional, desde la jerarquía tradicional, posiblemente ella como directora, pues no nos tendría que decir qué es lo que está haciendo, qué juntas tuvo, de qué hablan esas juntas, pero de manera, bueno, así lo dice ella, ¿no? Es una organización de forma horizontal, porque todo lo hacemos de manera transparente, ¿no? Ella nos comparte lo que hizo en la semana, también las áreas de gerentes, también ellos nos comparten lo que van haciendo y los avances
que han hecho, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, en otras instituciones, para que una información llegue vamos a llamar a los trabajadores, pues primero se va a hablar como en el grupo directivo, ¿no? Ya el grupo directivo, pues a lo mejor como se dice así, ¿no? Baja la información a los coordinadores, ¿no? Y ya los coordinadores, pues ya distribuye la información, pero al final, imagínense, pues posiblemente va a haber una interpretación distinta, ¿no? De cómo se va desplazando ese dato, ¿no? Pero imagínense si tuviéramos la oportunidad de escucharla directamente de esa persona, pues posiblemente incluso podríamos decir, pues me parece muy bien, o bueno, yo considero que a lo mejor podríamos hacer algo distinto, que por ejemplo en Crecer México es algo que nos han permitido, ¿no? Que proponer y que estas propuestas incluso pues han tomado en cuenta para implementarlas. Pero bueno, como les comentaba, pues esa es una parte de las instituciones, no son estables, son cambiantes, es algo padre, ¿no? Es algo importante. Dime, Pau. Es como todo, ¿no? Todo va evolucionando, todo va cambiando. Sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos platicando que el matrimonio entre personas del mismo sexo biológico, pues ya es legal, ¿no? A lo mejor de manera institucional no era como algo permitido, ¿no? Por ejemplo, dentro de las instituciones religiosas es algo mal visto, ¿no? Pero a lo mejor hoy en día, pues a lo mejor está cambiando esta forma de pensar, ¿no? Ya se ve como realmente que lo importante es el amor, ¿no? Más allá de lo como políticamente correcto, como lo puso aquí Pau. Pero bueno, ya después de debatir de estos temas de qué es lo correcto, pues más bien cómo la institución nos regula, bueno, vamos a retomar un poco cómo se clasifica, ¿no? Bueno, principalmente se clasifican como formales e informales. Recuerden que esto es porque va a haber algo escrito, va a haber un documento que va a respaldar ciertas reglas o ciertas normas. Por ejemplo, no sé si realmente hay una regla que diga que le tenemos que decir señor presidente, ¿no? Pero bueno, es políticamente correcto. Pero después hay otra clasificación dentro de las formales, se clasifican como públicas y privadas. Las públicas van a depender del Estado y las privadas pues ya van a depender de empresarios. Pero bueno, estas a la vez también la podemos clasificar como por, no sé si llamarlo por el tema o pues busco otra palabra. Por el rubro se podría decir, ¿no? O la categoría, ¿no? Son como categorías. Bueno, por ejemplo, aquí no incluí hay una que también se clasifica en las instituciones sociales, pero algunas instituciones sociales se ven como complementadas con las demás. Por ejemplo, hay unas que ven por el desarrollo de la sociedad, por ejemplo, el ISSSTE ve por el desarrollo de la salud de la sociedad, ¿no? O el IMSS, pero al final también es parte del sector de salud. Entonces, por eso no lo incluí, porque pues las sociales o las instituciones sociales al final van a estar pues impregnadas de ambas, bueno, de todas las demás. Pero bueno, como a grandes rasgos, podemos clasificar a las instituciones como políticas, económicas, culturales, de salud y educativas. Bueno, realmente aquí les puse puras instituciones públicas, porque incluso, por ejemplo, un banco, por ejemplo, vamos a llamar, ¿qué será? Bancomer, Santander, pues también es una institución económica, porque está a lo mejor administrando nuestro dinero, pero pues no está regulada por una institución pública, más bien es una institución privada. Pero al final tiene ciertas reglas, ¿no? Ciertos lineamientos que nos dicen cómo va a ser la tasa de interés, cada cuánto va a ser un periodo a lo mejor en el que voy a pagar a lo mejor algún beneficio, ¿no? Pues solamente les incluí puras instituciones públicas. Por ejemplo, dentro de las instituciones políticas, algo que podemos resaltar es que las instituciones políticas van a ser como un intermediario entre el Estado y la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el INE
funciona como únicamente un intermediario entre las votaciones para elegir a nuestros representantes. Los partidos políticos también se podría decir que es una institución política y bueno, al final también tanto los tres poderes, cada uno o en conjunto, también son instituciones políticas. Dentro de las culturales, lo que se busca es, pues, tal cual como promover, pues, tal cual, ¿no? La cultura o disfrutar de estas, pues no sé llamarlo como, si podría decirle como entretenimiento, porque incluso, por ejemplo, se me olvidó el nombre de este cine, se llama La Cineteca, por ejemplo, se podría decir que es una institución cultural, ¿no? Porque al final trata pues de llevar a todas las personas, pues a lo mejor filmes que no son tan comerciales. Entonces nos acerca, es un acercamiento cultural a lo mejor a otros tipos de formas de vida, ¿no? Por ejemplo, en la Cineteca pues llegan a proyectar películas de otros países que a lo mejor no son tan populares en carteleras como Cinemex o Cinépolis, ¿no? Que Cinemex y Cinépolis, pues podríamos decir que es una institución privada. Bueno, la verdad desconozco si ¿cómo se llama? Si la Cineteca es pública o privada. ¿Ustedes saben de casualidad? Yo creo Pues que es es nacional, privada. profesor. Bueno, yo, por ejemplo, apenas me acuerdo, cuando antes de venirme para la ciudad, tengo un amigo que está trabajando por parte de una institución pública. Por eso me entró la duda, creo que sí es pública, porque están tratando de hacer una nueva cineteca, más grande. Y por lo que sé, va a estar en una sección de Chapultepec. Y supuestamente, pues va a tener, esa es la finalidad, ¿no? Poder acercar la cultura a toda la población. Bueno, como ejemplos de instituciones culturales, tenemos Conaculta, el INA y el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Son algunos, solamente por decir ejemplos. Bueno, también, por ejemplo, dentro del... ¿Alguien quiere comentar algo? Luis, está el Es que, profesor Mike. gracias, Vicky. Nada más para compartir el dato de la Cineteca, lo que les comentabas. Sí. Acá dice, la Cineteca Nacional es una institución dedicada a la preservación, catalogación, exhibición y difusión del cine en México. Es dependiente de la Secretaría de Cultura y forma parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos. Muchas gracias, Miguel. Entonces sí es pública, ¿no? Sí, digamos que desde una dependencia de gobierno, que es la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. De nada. Pues bueno, pues también tenemos otra clasificación, podría ser las educativas, las instituciones educativas como la SEP, la UNAM, y como ahorita con la que estamos bajo esta modalidad para presentar el examen, pues es Colbach, ¿no? Porque al final ellos también nos están poniendo como ciertas reglas de cómo va a ser el examen, cuáles van a ser el tiempo que vamos a dedicar para hacer ese examen, cuáles son las materias, los temas, el por qué esos temas. Entonces ya también hay una serie de reglas que establece esta institución, pero es únicamente en lo educativo. Pero bueno, ¿ustedes me podrían decir alguna institución educativa que no sea pública? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos puras instituciones públicas, pero de todas esas categorías, ¿cuáles podríamos resaltar que sean privadas? Dime, Paula. El TEC de Monterrey. Ándale, exactamente. Bueno, hay varios colegios del Sagrado Corazón que también es privado. Hay muchos. Y bueno, aquí un debate que siempre se habla, ¿no? De qué será mejor, lo público o lo privado. ¿Ustedes qué opinan?
Dice Blanche que lo privado. Miren, por ejemplo, nosotros, como Crecer en México, pues también somos una institución de asistencia privada. ¿Tú qué opinas? Bueno, aquí tengo a primero Paula y luego Blanche. ¿Tú qué opinas, Paula? Pues que sí, bueno, yo creo que las dos cosas son buenas, ¿no? El privado y el del gobierno. También depende de cada persona, porque al igual hay muy buenos ingenieros que salen de la UNAM, que salen muchos que van a otros países de aquí de México y muchos extranjeros que vienen a la UNAM. La verdad. Muy buena, coincido contigo, estoy de acuerdo contigo, Paula, pero vamos a escuchar las demás participaciones. Blanche, ¿tú qué opinas? ¿Qué será mejor? Híjole, profe, yo había dicho lo privado, pero también podría estar un poco de acuerdo con la compañera, porque también depende de uno. Pero, por ejemplo, yo ahorita tengo una clienta que sus hijos, uno va en secundaria y uno va en prepa. Y ahorita lo que yo estoy viendo en prepa, el niño de la secundaria ya lo sabe. Entonces, como que las privadas siempre van más avanzados. Ok, bueno, yo creo que tendríamos que comparar como cuáles son, a lo mejor, pues los planes curriculares se le llama, que es como cuáles son los objetivos de aprendizaje que va a dedicar la escuela a cada grado escolar. ¿Tú qué opinas, Jenny? Pues es que, bueno, yo opino que en el caso de las instituciones privadas tienen un programa de educación más avanzado, sí más abierto, y los sistemas educativos por parte de la SEP, pues sí, a veces el sistema de educación nacional es como que un poco carece de muchas cosas, pero también pues lo dijo Pao, ¿no? Depende mucho del individuo, tanto aproveche el aprendizaje. Por ejemplo, nosotros con ustedes tenemos profesores de excelente calidad, híjole, conocimientos tremendos, pero si nosotros no damos el ancho, si nosotros no nos aplicamos en estar constantes, es por demás. Pero en cuestión de la UNAM, pues es que tienen reconocimiento a nivel mundial. Los grandes académicos son de la UNAM. Entonces es así como que un debate un tanto conflictivo de evaluar en breve. Pues exacto, yo también coincido con todas ustedes, creo que sí hay varios factores que van a influir, pero también está, Vicky nos puso algo aquí en el chat, dice que ambas son necesarias, pues la educación pública no podría cubrir a todos. Y creo que eso lo podemos ver como cada año hay personas que, por ejemplo, hacen su examen para cierta universidad y pues no se logran quedar, ¿no? Bueno, eso quiere decir que pues tal cual, pues así como dice Vicky, o sea, no podemos cubrir esa demanda o esa necesidad de poderle dar educación, pues, ¿cómo se le podría llamar? A nivel medio o nivel superior. Entonces yo estoy de acuerdo con todas ustedes. Realmente también influye mucho también la persona, porque a lo mejor podemos estar en la mejor escuela, pero si a lo mejor no le ponemos el interés. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros tengamos esa motivación, esa predisposición a realmente aprender, porque si nos cegamos, bueno, más bien si nos cruzamos de brazos, decir, pues no, pues a mí dígame, póngame la tarea más fácil o la más difícil, todos yo no la voy a hacer, ¿no? Pero realmente creo que sí parte mucho de uno mismo. Y al final también parte de también poder cubrir todas estas necesidades, como lo comenta Vicky. Pues muchas gracias por todos esos comentarios que hicieron. Y bueno, aquí lo más importante para resaltar es que es muy importante diferenciar, bueno, qué es una institución, la diferencia de gobierno y Estado, y los tipos de gobierno. Bueno, aquí les quiero hacer una pregunta, les quiero pedir, bueno, déjenles pongo aquí la opción para que puedan poner
todavía no me la digan, todavía no me digan la respuesta. Les voy a poner aquí en el chat una encuesta para que ustedes puedan elegir la opción. Pero de un momento, ¿va? Nada más váyanlo pensando. Bueno, con esta pregunta, como que resumimos lo más relevante. Ahí va, ahora sí, ya espérenme. Ahí les va. Listo. Ahora sí, pónganme aquí en las encuestas. Bueno, recuerden que para poder elegir, bueno, para poder entrar a la encuesta, tienen que irse en la parte de abajo, hay un icono que tiene un cuadrado, al lado un círculo, y arriba tiene un triángulo, y dice actividades. Ahí en ese icono está la opción que dice encuestas, es la primerita, la primerita. Pues ahí en encuestas, bueno, no sé cómo les aparece a ustedes, pero ahí la pueden encontrar. Bueno, Ya, profe. ya tengo aquí un voto. Vamos a esperar. Bueno, ¿cuántos somos en clase? Somos, creo que 10. Tiene que haber 10 votos. ¿No es cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, De alumnos 8. 5, 6. Bueno, entonces vamos a esperar 8 votos. Bueno, mientras voy poniendo la siguiente. Profe. ¿Cómo? Yo no me puedo meter, le di al laptop, al cuadrito que dice usted y no me aparece nada. Al ladito del cuadrito de diálogo, ahí está la opción. Mire, tengo uno que es el micrófono, tengo otro que es la cámara. Hasta la orilla, hasta la derecha, eso de la cámara está en medio, lo de las actividades está hasta la orilla del lado derecho, en la parte de hasta abajo. Hay como el dibujo de dos muñequitos, dice un 14, al lado está un cuadrito, que es como que ahí puedes poner tu comentario, y al ladito ya está ese icono de actividades, que es un cuadrado, un triángulo y un círculo. Sí, ok, yo Ahí lo vas a estaba mal. encontrar. Sí. Gracias, profe. De nada. Déjenles pongo la otra, espérenme, ¿eh? Profe, ¿ya puso la segunda? Ahí va, ahí va, ahí va. Es que como estoy viendo la primera, yo pensé que ya la había puesto. Soy lento escribiendo. No, perdón. Pero ya, ahí va. Listo, ahora sí. Ya la van a poder ver. Bueno, la primera pregunta tengo 5 votos. Posiblemente algunos
están en la calle o batallaron. Pero bueno, Aquí Rosy nos lo puso en el chat. Bueno, ya me metí a ese que me dijo y me aparecen 4 cosas. Una dice Break, Rom, otra Polgis, otra un signo. ¿En cuál le doy? Otra Wicte. un signo. Ajá, Es que lo tienes en inglés. Es un de, hay un como cuadrado verde con una palomita, como si fuera así como de un voto. Pero es un círculo, bueno, es el primerito, y es verde. a ver, le voy a dar a ese. Ya. Aquí les, Ok, bueno, ya, profe. Ya leí. Ahora sí, ya. bueno, entonces ¿Qué ya manda? tenemos, sí vi tu respuesta aquí en el chat. El tipo de gobierno cuando una sola persona tiene el poder se le llama autocrático o también lo podemos como representar como con la monarquía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los reyes. Y algo muy importante es que ahí no existe una división de poderes. Bueno, vamos a esperarnos ahora la siguiente, que me pongan ahí su respuesta. Y la segunda pregunta, ya tenemos 3 votos. Profe, ya voté desde la vez pasada, pero tengo que, aparte de que voto, tengo que poner activar o a votar. Aquí ya me aparece ha votado. ¿Es que ya voté? Sí. Ok. Lo que puedo hacer es que cierro la primera pregunta para que nos enfoquemos ahora en la segunda. Entonces, yo le voy a poner finalizar a la primera. No, Bueno, ya estoy en la segunda. Ya voté. aquí quiero resaltar que, bueno, alguna persona le puso que el tipo de gobierno que recae en una sola persona era oligarquía, pero la oligarquía es cuando recae en un grupo de personas. También se le llama, aristocracia, también se le llama así. Pues no sé, creo que les di más como definiciones, como más del libro, pero realmente pues les podemos decir como más sencillas, ¿no? Bueno, van 4 votos, pero creo que aquí también en el chat. Bueno, yo creo que esta pregunta es la más fácil, porque pues es lo que vivimos en nuestro país. Pero bueno, veré una pregunta extra que no la tenemos aquí. Tomando en cuenta todo lo que vimos el día de hoy, de los tipos de Estado y los tipos de gobierno, ¿cómo es nuestro país? ¿Qué características cumple o cubre nuestro Libre país y soberano. en cuestión de Estado y gobierno? Por ejemplo, en tipos de gobierno, vimos 2. ¿Nuestro país en qué clasificación entra? Vimos que existe el unitario y el federal. Pero nuestro país, ¿en qué clasificación creen que entra? En unitario, ¿no, profesor? ¿Por qué crees que sea unitario? Porque al igual se encarga de diferentes funciones y se rigen por una constitución. Bueno, por ejemplo, algo que, bueno, por ahí creo que escuché otras manos levantadas. Yo digo que federal, profe. ¿Por qué, Rosy?
Porque es un país de centralización administrativo y político, dice el gobierno central y regionales. Es todo. Yo digo, Exactamente, nuestro país es federal Ajá. porque está dividido en estados y cada estado pues tiene como su propia autonomía, pero a la vez está como subordinada a una constitución como general. Entonces, nuestro país es federal. Bueno, de hecho también se le llama como, es una república federal. O República Federal. O Y bueno, creo que esa es la otra clasificación es, bueno, somos federales, bueno, es un país federal, porque se divide en diferentes estados, y en sistemas políticos, ¿dónde creen que entra? No sé si está repetida, ¿verdad? Pero bueno, nada más quería resaltar que nuestro país es federal. Pues bueno, hasta aquí le dejamos, bueno, nada más para resaltar de la última pregunta, que le decía que, con la respuesta de la última pregunta, somos un país democrático, o democrático quiere decir que el poder recae en la población. O sea, nosotros somos partes de la toma de decisiones. Pero como siempre digo, que decidamos mal, creo que ya es diferente, ¿no? Pero o que no queramos decidir, ya es otro punto, ¿no? Pero somos parte de. E incluso el no decidir es una decisión también. Pues bueno, hasta aquí algún comentario, alguna duda, algún chisme, algo más que quieran agregar.